Buenas noches, quien les saluda a su amigo y servidor, el ingeniero Miguel Ángel Tizana Maciza. Un saludo desde la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil. En esta aula vamos a calcular la cortante basal de diseño. Antes de continuar con esta clase, gustaría leer un versículo, que está en 1 Juan capítulo 5, versículo 14, que nos dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo nos muestra la importancia de colocar nuestra confianza al acercarnos a Dios. Todo lo que pedimos de acuerdo a la voluntad, Él nos oye. Cualquier cosa que pidamos a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye y de tal forma Él nos suple esa necesidad. Porque nos acercamos con una confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Calcular la cortante basal de diseño. La fórmula para calcular la cortante basal de diseño se encuentra en la sección 6.3.2, la ANES 2015, en el apartado de peligro sísmico, donde la cortante basal es igual al coeficiente de importancia por S sub A dividido por el factor de reducción de resistencia sísmica, por el coeficiente de configuración en planta, por el coeficiente de configuración en elevación y por la carga sísmica reactiva. Coeficiente de configuración estructural en planta, Phi sub P, se encuentra en la sección 5.3, el apartado de peligro sísmico. El coeficiente Phi sub P se estimará a partir del análisis de las características de regularidad e irregularidad en las plantas. En la estructura descrita en la tabla 13 se utilizará la expresión Phi sub P es igual a Phi P sub A por Phi P sub B, donde Phi P sub A, mínimo valor Phi P sub I de cada piso I de la estructura en el caso de irregularidades tipo 1, 2 y 3. Phi P sub B, mínimo valor Phi P sub I de cada piso I de la estructura en el caso de irregularidades tipo 4. Cuando una estructura no contempla ninguno de los tipos de irregularidades descritas en la tabla 13, en ninguno de sus pisos Phi sub P tomará el valor de 1 y se le considerará como regular en planta. Coeficiente de irregularidad en planta. Tipo 1, irregularidad torsional. Phi sub P I es igual a 0,9. Existe irregularidad por torsión cuando la máxima deriva de piso de un extremo de la estructura calculada, incluyendo la torsión accidental y medida perpendicularmente a un eje determinado, es mayor que 1.2 veces la deriva promedio de los extremos de la estructura con respecto al mismo eje de referencia. La torsión accidental se define en el numeral 6.4.2 del presente código. Tipo 2. Retrocesos excesivos en las esquinas. Phi P sub I igual a 0,9. Aquí tenemos los retrocesos excesivos en las esquinas, donde A debe ser mayor al 15% de la distancia en B y C mayor al 15% de la distancia en D. La configuración de una estructura se considera irregular cuando presenta entrantes excesivos en sus esquinas. Un entrante en una esquina se considera excesivo cuando las proyecciones de la estructura a ambos lados del entrante son mayores que el 15% de la dimensión de la planta de la estructura en la dirección del entrante. Tipo 3. Discontinuidades en el sistema de piso. Phi P sub I es igual a 0,9. Para la figura A tenemos que C por D debe ser mayor al 50% de A por B. Y para la figura B, C por D más C por I debe ser mayor al 50% de A por B.
La configuración de la estructura se considera irregular cuando el sistema de piso tiene discontinuidades apreciables o variaciones significativas en su rigidez, incluyendo las causadas por aberturas, entrantes o huecos, con áreas mayores al 50% del área total del piso o con cambios en la rigidez en el plano del sistema de piso de más de 50% entre niveles consecutivos. Tipo 4. Ejes estructurales no paralelos. Phi peso I es igual a 0,9. La estructura se considera irregular cuando los ejes estructurales no son paralelos o simétricos con respecto a los ejes ortogonales principales de la estructura. Tipo 1. Irregularidad torsional. La NEX le penaliza con coeficiente phi peso igual a 0,9. A continuación se presenta el cálculo del centro de masas y el centro de rigidez del edificio y se verificará si existe excentricidad entre los centros. Centro de masas. En un piso genérico I, el centro de masas o centro de gravedad es el punto por donde pasa la resultante de las cargas de las columnas de todo el piso que se analiza y se lo calcula con las siguientes ecuaciones. Centro de gravedad para X es igual a la sumatoria de A sub I, X sub I, dividido a la sumatoria de A sub I. Y centro de gravedad en la dirección Y es igual a la sumatoria de A sub I por Y sub I, dividido a la sumatoria de A sub I, donde A sub I, área de cada piso, X sub I, XI y Y sub I, longitud desde el origen hasta el centro de gravedad de la figura. Aquí podemos observar que se ha colocado los ejes en el borde de la columna esquinera en la dirección X y la dirección Y. Centro de gravedad en la dirección X es igual a esa longitud de aquí, 10,45 por 16,4 y por X sub I. 10,45 la mitad es 5,22, 5, dividido por el área, 10,45 sobre por 16,4. Tenemos ahí y nos da igual a 5,225 metros. Para el centro de gravedad en la dirección Y, lo mismo, 10,45 por 16,4 y en Y tenemos 16,4 a la mitad, 8,2, ¿sí? Dividido por el área, 10,45 por 16,4 y es igual a 8,2 metros. Entonces los centros de masa para todos los pisos, por ser simétricos, tenemos que para el piso 1 al 5 en X es 5,225 metros y en Y 8,2 metros. Centro de rigidez o de torsión. El centro de rigidez o de torsión de un determinado nivel I sub I de la estructura es el punto donde al aplicar la fuerza de corte horizontal correspondiente al piso solo se traslada horizontalmente, sin rotar con respecto al nivel inferior y sus coordenadas se calculan con las siguientes ecuaciones. Centro de rigidez en la dirección X es igual a la sumatoria de K sub Y por X sub Y dividido a la sumatoria de K sub Y. Centro de rigidez en la dirección Y es igual a la sumatoria de la rigidez de pórtico en el sentido X por Y sub I dividido a la sumatoria de la rigidez de pórtico en el sentido X, donde K es rigidez de pórtico en sentido X o en sentido Y, X sub I, Y sub I, longitud desde el origen hasta el eje de las columnas, donde la rigidez es igual a 12 por el módulo de elasticidad del concreto por la inercia dividido a la altura del cubo. La rigidez a corte, ya que las columnas se encuentran bien postradas en sus dos extremos. Entonces la inercia es igual a BH al cubo sobre 2.
Inicia de un elemento estructural siendo h la longitud de la columna en la cual se está realizando el cálculo. El módulo de elasticidad del concreto es igual a 15.100 por la raíz cuadrada de Fc', donde en este caso la Fc' es igual a 210. Y nos da un valor de, como tenemos ahí, columna esquinera de 40 centímetros por 45 centímetros. La inercia, como nos pide la rigidez en la dirección X, la rigidez en la dirección X la inercia en la dirección, como nos pide la rigidez en la dirección X, tenemos que hallar la inercia alrededor de ese eje X, alrededor de ese eje, que sería Y. La inercia alrededor del eje Y es igual a la base por la altura del cubo dividido a 2. Y la rigidez en la dirección X es igual a 12 por el módulo de elasticidad del concreto por la inercia dividido a la altura del cubo, y nos da ese valor. De la misma forma para la columna excéntrica y centrada, que son de 40 centímetros por 55 centímetros. La rigidez en ese sentido, que sería en la dirección X, en la dirección X, tenemos aquí, ¿no? La rigidez de la columna A1, la rigidez de la columna B1 y la rigidez de la columna C1, ¿sí? La rigidez de la columna A1 es igual a 1246,25 más 2275,38 más 1245 sumado eso de ahí y multiplicado por la longitud que se encuentra, ¿no? Se encuentra a una distancia de 16 metros. Y aquí se encuentra a 16 metros. ¿Sí? ¿Ves? Entonces aquí podemos observar que se encuentra y nos da la rigidez de 76.286. Está aquí, ¿no? Y de la misma forma se hace con el pórtico 2. Tenemos dos columnas excéntricas y una columna central, que se encuentra a una distancia de tenemos dos columnas excéntricas y tenemos aquí dos columnas excéntricas y una columna central, ¿sí? Y se encuentra a una distancia de 12 metros. ¿Ok? 12 metros. Ahora vamos con el pórtico 3. Tenemos pórtico 3 de la misma forma, ¿no? Tenemos dos columnas excéntricas
una columna central. Y ese pórtico se encuentra a una distancia de 8 metros. Ahora, para el pórtico 4, tenemos dos columnas céntricas y una columna central, y se encuentra a una longitud de 4 metros. Se encuentra a una longitud de 4 metros, ¿sí? Y finalmente tenemos este pórtico 5, que se encuentra en una longitud de 0 metros, ¿no? Como se ve aquí en la tabla. Y da que el centro de rigidez en la dirección Y es igual a 8. De la misma forma se procede para el centro de rigidez en la dirección X, ¿no? Aquí tenemos un valor de 5 metros. Vamos a continuar. Tipo 2. Retrocesos excesivos en las esquinas. Conclusión. En nuestra edificación no existen esquinas entrantes porque las dimensiones son regulares en todos los pisos. Tipo 3. Discontinuidades en el sistema de piso. Conclusión. No tenemos discontinuidad de diafragmas porque no tenemos áreas abiertas en toda el área del diafragma. Tipo 4. Ejes estructurales no paralelos. Conclusión. Todos los ejes son paralelos tanto en el eje X como en el eje Y. Phi sub P es igual a phi P sub A por phi P sub B. Phi P sub A es igual a 1, phi P sub B es igual a 1. Entonces phi sub P es igual a 1 por 1 igual a 1. Entonces la configuración estructural en planta es igual a 1. Aquí podemos ver la excentricidad. Aquí tenemos el centro de masa para los pisos del 1 al 5, el centro de rigidez para los 5 pisos, y la excentricidad es la diferencia entre el centro de gravedad de X con el centro de rigidez de X. 5 menos 5, 0. El centro de rigidez, el centro de gravedad en la dirección Y menos el centro de rigidez en la dirección Y, la diferencia nos da 0. Entonces todos los pisos se va de la misma forma con todos los pisos y vemos que no hay excentricidad. Se puede observar que no habrá problemas de torsión. Coeficiente de configuración estructural en elevación, phi sub E, se encuentra en el ítem 5.3 del apartado de peligro sísmico. El coeficiente phi sub E se estimará a partir del análisis de las características de regularidad e irregularidad en elevación de la estructura descritas en la tabla 14. Se utilizará la expresión phi sub E es igual a phi E sub A por phi E sub B, donde phi E sub A mínimo valor phi E sub E de cada piso I de la estructura. En el caso de irregularidades tipo 1, phi E sub I en cada piso se calcula como el mínimo valor expresado por la tabla para la irregularidad tipo 1. Phi E sub B mínimo valor phi E sub I de cada piso I de la estructura. En el caso de irregularidades tipo 1, phi E sub I cada piso se calcula como el mínimo valor expresado por la tabla para la irregularidad tipo 2 y 3. Cuando una estructura no contempla ninguno de los tipos de irregularidades descritos en las tablas 13 y 14, en ninguno de sus niveles phi sub E es igual a 1 y se le considerará como regular en elevación. Coeficiente de irregularidad en elevación. Tipo 1, piso flexible, phi E sub I es igual a 0,9. La rigidez del piso C debe ser menor al 70% de la rigidez del piso D. La rigidez del piso C debe ser menor al 80%
de la sumatoria de la rigidez del piso D más la rigidez del piso E más la rigidez del piso F dividido por la 3. La estructura se considera irregular cuando la rigidez lateral de un piso es menor que el 70% de la rigidez lateral del piso superior o menor que el 80% del promedio de la rigidez lateral de los tres pisos superiores. Tipo 2. Distribución de masa. Phi sub I es igual a 0,9. La masa del piso D debe ser mayor al 1,5 de la masa del piso E, o la masa del piso D debe ser mayor a 1,50 la masa del piso C. La estructura se considera irregular cuando la masa de cualquier piso es mayor que 1,5 veces la masa de uno de los pisos adyacentes, con excepción del piso de cubierta que sea más liviano que el piso inferior. Tipo 3. Irregularidad geométrica. Phi sub I igual a 0,9. Cuando A es mayor a 1,3 veces B. La estructura se considera irregular cuando la dimensión en planta del sistema resistente en cualquier piso es mayor que 1,3 veces la misma dimensión en un piso adyacente, exceptuando el caso de los altillos de un solo piso. Tipo 1. Piso flexible. Como podemos observar, la rigidez para el piso 1 es 47.191,56 toneladas sobre metros. Para el piso 2 el mismo valor, piso 3, piso 4 y piso 5. Entonces caso 2 o la rigidez del piso 2 debe ser menor al 70% de la rigidez del piso 3. Como podemos observar, es menor, este es falso. Caso 2 debe ser menor al 80% de la sumatoria de los pisos sucesivos, que es la rigidez del piso 3, piso 4 y piso 5, dividido por 3, porque son 3 pisos. Entonces vemos que también es falso. Entonces no hay piso flexible. Tipo 2. Distribución de masas. La masa del piso 2 debe ser mayor al 1,5 de la masa del piso 3. Como podemos observar, 183,49 es mayor a 275,22, falso. La siguiente condición, la masa del piso 2 debe ser mayor a 1,5 veces la masa del piso 1. 183,49 mayor a 286,53, falso. Tipo 3. Irregularidad geométrica. Conclusión, no existe irregularidad geométrica. Entonces, phi sub E igual a phi sub A por phi sub B. Phi sub A igual a 1, phi sub B igual a 1. Entonces, phi sub E igual a 1 por 1 igual a 1. Entonces, la configuración estructural en elevación es igual a 1. Cálculo de la cortante basal. Ya tenemos ahí la fórmula. ¿Qué tipo de categoría en nuestra estructura? No es más que un centro educativo, centro de educación. Por ejemplo, en estructuras de ocupación especial tenemos los museos, iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos que albergan más de 300 personas. Todas las estructuras que albergan más de 5.000 personas, edificios públicos que requieren operar continuamente. Entonces, la categoría es estructura de ocupación especial, porque se encuentra, aquí se encuentra, el centro de educación, y en nuestro caso es un centro de educación, ¿no? Centro de educación, ¿sí? Entonces, estamos en este caso. Entonces, el coeficiente I es igual a 1. Entonces nuestro coeficiente I que es el coeficiente de importancia, 1,3. Como podemos observar,
Aquí está, y igual a 1,3. Siguiente. Tipo de perfiles de suelo para el diseño sísmico. En nuestro ejemplo nos dijo que era un perfil de roca de rigidez media, entonces el tipo de perfil es tipo B. Tenemos un aquí, tipo de perfil B. ¿Sí? Tipo de perfil B. Vamos a continuar. La edificación va a ser construida en un perfil de roca de media, tipo de perfil B. Zonificación sísmica y factor de zona Z. Tumbaco, la ciudad de Tumbaco se encuentra ubicado el valor del factor Z igual a 0,4. ¿Sí? Entonces tenemos la zona sísmica, tenemos ¿ok? Entonces tenemos la zona sísmica 5, el factor Z es igual a 0,4 de la gravedad, y la caracterización del peligro sísmico es alta. ¿Sí? Vamos a continuar. Entonces tenemos un tipo de perfil del subsuelo que es B y la zona sísmica 5, ¿no? Tenemos aquí, entonces el coeficiente perfil del suelo F sub A, F sub D y F sub S se encuentra en la sección 3.2.2 del apartado de peligro sísmico. Entonces F sub A, el coeficiente de amplificación del suelo en la zona de periodo corto, encontrando un valor de F sub A igual a 1. Vamos a continuar. Ductilidad y factor de reducción de resistencia sísmica R. Aquí tenemos sistemas duales, pórticos resistentes a momentos. Entonces, en nuestro caso son edificios aporticados, ¿no? Entonces, son pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas descolgadas. Estamos aquí, ¿no? Nuestro R va a ser igual a 8. ¿Sí? R igual a 8. Tenemos aquí R igual a 8. Amplificación espectral N, que se encuentra en la sección 3.3.1. que nos dice N es igual a 1,8 provincia de la costa, excepto Esmeralda. N igual a 2,48 provincia de la sierra, Esmeralda y Galápagos. Entonces, y N igual a 2,60 provincia del Oriente. Estamos. Tumbaco pertenece a la provincia de la sierra, entonces N igual a 2,48. Aquí, ¿no? N igual a 2,48. ¿Sí? Carga sísmica reactiva W se encuentra en la sección 6.1.7 del apartado de peligro sísmico. Independientemente del método de análisis descrito en la sección 6.2, se usará la siguiente carga sísmica reactiva. W es igual a D, donde D, carga muerta total de la estructura. Casos especiales, bodega y almacenaje, se le adiciona el 25% de la carga viva. Entonces aquí ya tenemos, ¿no? S sub A igual a N, Z F sub A, donde N es igual a 2,48, Z igual a 0,4, F sub A igual a 1.
encontrando SSUA igual a 0,992, factor de importancia igual a 1,3, R igual a 8, factor de el coeficiente de configuración en planta igual a 1, el coeficiente de configuración en elevación igual a 1, tenemos W que es igual a 963,52. Aquí tenemos la carga muerta por piso más 25 más la carga viva. Aquí la carga muerta más el 25% de la carga viva por piso nos da un total de 963,52 toneladas. Aquí lo que hacemos es reemplazar en la fórmula factor de importancia 1,3 por SSUA que nos da 0,992 dividido por R que vale 8, FISU P que vale 1 y FISU E que vale 1. En total nos da cortante basal de 155,32 toneladas. Eso es todo, ¿no? Eso es todo, y así se calculó el cortante basal de diseño. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y lo guarde, y será hasta una próxima aula.